Es el día 2 de noviembre del 2020. Bueno, lo que vamos a hacer el día de hoy es seguir trabajando en la base de datos. Vamos a ver un poquito más de unos aspectos de la sintaxis, sobre todo de las cuestiones relacionadas con selects, sobre algunas variantes, agrupamientos, unas, algunas cláusulas web un poco más en detalle. Para eso lo que lo que voy a hacer es importar un grupo de datos grandes para que las consultas tengan más sentidos. Lo voy a hacer en una base de datos nueva, de ejemplos con datos por ahí, para que podamos utilizarlos y ver así en un grupo trabajar. Bueno, entonces la idea es que también les voy a contar cómo importar datos. Tengo un archivo SQL preparado que se los voy a enviar para que ustedes lo puedan importar en sus computadoras una vez que creen la base de datos y que creen la tabla correspondiente. Y también esta basecita de datos de ejemplo que vamos a usar hoy y por un par de clases, vamos a usarla también para ver cómo hacer consultas de unión. Ni mucho, sobre todo cuando tenemos que trabajar con tablas que están relacionadas, ¿tá? Porque nosotros estamos haciendo por ahí select sobre una sola tabla o play sobre una sola tabla, pero por ahí lo que queremos es ver datos relacionados o modificar o quitar datos relacionados. Bueno, entonces vamos a ir viendo ahí en el futuro cómo hacer las consultas de unión. Bueno, y con respecto al apunte que les había prometido, todavía lo estoy terminando. Había preparado un apunte, pero me había ido un poco por las ramas y estaban poniendo cuestiones ahí un poco recontra técnicas. Y después volví y dije, no, va a marear un montón, así que lo que voy a hacer es dos apuntes. Uno con lo que estamos viendo ahora y después uno segundo con cuestiones un poco más técnicas, por si en algún momento tienen que administrar base de datos así a nivel más profesional para que puedan tener como algún sustento para tomar decisiones y ese tipo de cosas. Pero nada, cuando me fijé en el apunte era ya monstruoso. Voy a mandar esto porque va a ser. Prefiero hacerlo en dos partes, ¿eh? Ahora les preparo la parte que vamos a ver más en el curso. O sea, ya las tengo listas, lo que tengo que hacer es sacar lo otro. Y después, si alguien interesa profundizar o tener como una referencia, ya todo les voy a mandar en la segunda parte, pero tengan en cuenta que van a ser contenidos que no vamos a ver, porque si no, lo que tenemos que hacer es 4 meses solo de base de datos. A la parte de programación orientada a objetos, que es como el otro tema de este curso, ¿eh? Bueno, voy a empezar a compartir y les voy a contar qué voy a hacer. Algunos chicos de la clase pasada me decían cómo hacer el código, cómo hacer esto en código, aquello en código. Ya les voy a contar, ténganme paciencia, voy a ir de a poco para que podamos ir como todos. Bueno, entonces lo que voy a hacer es, empiezo a compartir mi pantalla ahí en el PHP Machine, en mi localhost. Voy a crear una nueva base de datos. Acá tengo mi base de datos 111.000. Pero acá en mi base de datos 111.000 tenía la parte de alquileres de
Así que voy a hacer una nueva. Eh, de esta nueva base de datos es que voy a poner tablas que probablemente después no sé si voy a seguir usando a futuro o no, pero es para que podamos hacer unas consultas un poco más sofisticadas, así que voy a poner ahí. Mira acá, estoy dentro de uno. Bueno, voy a venir acá, voy a crear una nueva base de datos. Base de datos, lo voy a llamar ejemplos. De conectarme a la clase. Simplemente esta base de datos lo que voy a poner ahí es toda una serie de tablas y cosas, sí, tablas que van a tener referencias entre sí, pero parciales, porque es para que trabajemos sobre algunos ejemplos puntuales y que no lo tomen esta base de datos como una base de datos de funcionamiento integral referencial y eso porque no es trabajo, pensando en otras cosas. Despejamiento, como siempre, vanish. No, bueno, ya estoy en mi base de datos de ejemplos. En mi base de datos de ejemplos lo que voy a hacer es crear una tabla. Por primera vez voy a crear una tabla directamente con el código para crear las tablas. Un poquito en detalle, voy a crear una tabla que es country, de países. ¿Eh? Voy a mostrar un poco el código para que veamos cómo es el código de creación de las tablas. Ya lo tengo acá en un bloc de notas. Voy a crear la tabla country. O sea que para crear una tabla en nuestra base de datos, lo primero que tenemos que establecer, tenemos que usar la sintaxis de create table. O sea, y después lo que vamos a poner es el nombre de la tabla que queremos. Y a continuación, chicos, lo que vamos a hacer es definir los campos que va a tener esta tabla. Yo tengo un primer campo que va a ser el campo code. Todo esto lo puse para después ser consistente con la importación que voy a hacer. Entonces, este campo code va a ser un campo del tipo varchar de tamaño 3. Va a ser un campo not null, o sea, va a permitir valores nulos. Bueno, yo le voy a explicar esto, el tema de los nulos en un campo varchar, pero tiene sus cositas. Y ahí, por default va a ser comillas, comillas. Esto significa que en default vacío. ¿Mm? Entonces, este va a ser mi primer campo que voy a crear, el campo code, que va a tener estas características. Char de tamaño 3, not null y default vacío. Hay una diferencia entre null y vacío, ya se las voy a explicar más en detalle. Segundo caso, voy a tener un campo name, campo char 52. Pensé que no estoy... bien. Otra opción que tengo es que es not null, bien default vacío. O sea que este va a ser mi siguiente campo, mi segundo campo que voy a crear dentro de la tabla.
Observen que cuando nosotros creamos una tabla, ponemos el nombre y empezamos a escribir los campos, tenemos que describir las características de los campos. Para el nombre del campo, el segundo es para el tipo de datos y el tamaño. Pues yo puse dos atributos más, que son las opciones de que no sean nulos y que por default sean vacíos. La comilla, comilla que tenemos acá en default significa por default hacer así. Bueno, tenemos un tercer campo que es el campo continent. Campo continent hace que son los continentes. Esta es una tabla de países. Tengo un código de país, el nombre del país, el continente. Y este campo continent va a ser un campo enum. ¿Qué son los campos enum, chicos? Son campos donde podemos almacenar ahí una especie de array de vector, ¿tá? Donde lo que podemos hacer es tomar el valor de ese vector. En este caso, fíjense, un campo enum, nosotros podemos tomar cualquiera de estos valores. Paréntesis, una serie de valores. Son los continentes. Asia, Europa, Norteamérica, África, Oceanía, Antártica y Sudamérica. Esos son los continentes que tengo definidos. Y los tengo definidos dentro de un campo enum. Eso significa que los valores que yo puedo tomar pueden ser solamente esos. En este caso es un campo enum basado en valores de string, pero podrían ser también valores numéricos. Y también podría hacerlo funcionar como hago funcionar un array que tengo asociado, o sea, un array asociativo en el cual tengo asociado valores numéricos a valores de string. Bien, entonces acá tengo este campo enum, que también es not null. Por default tiene el valor Asia. Obviamente el default tiene que ser alguno de los valores del campo enum. Entonces, resumiendo, tengo un campo que es continent, que es un tipo de dato enum. Pensemos, un enum puede ser que esa totalidad de valores que están adentro del paréntesis, puedo tomar solamente uno de ellos, lo puedo pensar como un array, como un vector, y es un vector asociativo. ¿En qué caso vamos a usar un enum, chicos? En el caso que nosotros querramos restringir algunos valores de campo a determinados valores, a número finito. Creo que si ven tenemos una posibilidad de importante cantidad de valores para poner dentro de un enum. Si no me equivoco, son alrededor de 65.500 valores que puedo poner ahí. Eso creo que hay 6, 7 nada más. Pero podría poner hasta 65.500 y moneda. Bueno, lo puedo restringir solamente a esos valores. Solo puedo tomar valores de esas características. O sea que dentro del continente solamente podría ir uno de estos valores. No podría poner, por ejemplo, África del Norte. No, pues no sé. Sí. Ártico. No lo podría poner porque no está dentro de la lista de continentes que tengo numerados acá. Bien, y el último que tengo acá es región. Es un campo varchar de tamaño 26. No nulo y con default 0. Bien, esos son entonces los
los campos que estoy creando en esta tabla que se llama Country. Los campos Code, Name, Continent y Región. Varchar 3, 52, Continent, un campo enum y región Varchar 26. Estoy tomando esto, chicos, porque me bajé de una base de datos online, directamente la lista de todos los países del mundo. Y sobre esa zona. Bueno, chicos, aparte de estos, le agregué este engine que me indica qué tipo de tabla va a ser esta tabla que voy a crear, que es la tabla country. Va a ser un tipo de tabla InnoDB. Ya les he hablado un poco de InnoDB, pero básicamente lo que pues voy a poder hacer algunas relaciones con integridad referencial y ese tipo de cosas. Y el default charser que estoy usando acá es Latin 1. No estoy usando UTF-8 Spanish porque la tabla venía seteada de esta manera, así que la dejé seteada en Latin 1 para evitar la pérdida de datos cuando importe. Con esto entonces estaría creando la tabla de países. La tabla. Lo que voy a hacer es copiar este código. UL, los ejemplos. Y lo que voy a hacer es pegarlo acá adentro. Continuar para que me cree la tabla. Pensé que ahí dentro de ejemplos ya tengo creada mi tabla country. Crear. Bien, ahí ya tenemos la tabla creada. Ahora lo que tengo yo, chicos, es un archivo, lista de los países para poder hacer el insert. Ahora se los voy a mostrar. A ver, es utilizar directamente estos archivos dentro de la tabla. Partir. Archivo que se llama country1.sql, que es un bloc de notas. Acá fíjense que tengo un insert into country, los values. Todos estos values que voy a ingresar, lo que me van a ingresar son los países del mundo. Acá, pero como yo no quiero escribir todo este código en el SQL, es muy largo, lo que voy a hacer es hacer una importación de archivo para que me escriba dentro de la tabla country todos estos valores. Voy a volver a mi phpMyAdmin. A la base de datos de ejemplos. De crear y donde acabo de escribir esta tabla country. Y me voy a venir acá a la opción de importar. Chicos, estas opciones de exportar, importar, son importantes porque muchas veces nosotros tenemos copias de una base de datos que funciona en un servidor remoto
locales. Hemos hecho algún trabajo sobre la copia local y la queremos subir a nuestro servidor remoto o al revés. Hacemos son dar estas opciones de exportación e importación para poder hacer esas copias. Tengan en cuenta que yo ya tengo creada la tabla country y que en el archivo que voy a importar lo único que tengo es un larguísimo insert para escribir adentro de esa tabla. El archivo que voy a importar es un archivo SQL donde está ese largo insert, ese archivo que acabo de mostrarle. Ahora se los vuelvo a mostrar. Importar. Este. Bien. Ven que ejecutó una consulta. Es esta enorme consulta donde insertaron las 238 filas. Todos los países de... Bien, si ahora hago un select sobre country, voy a poder ver los países. Ya. Este es el código. Acá tenemos algunos. A ver, ya les digo. El phpMyAdmin me lo pagina de 25. Lo tenemos en el código, el nombre del país, continente y región. De Sudamérica, región de Sudamérica. Están todas las listas de países. Era la segunda página, aunque, bueno, no importa. Brasil, Bolivia. Vírgenes, Venezuela, Vietnam, Zambia y Zimbabue son los dos últimos países. Esta lista está organizada en principio alfabéticamente a partir del código. Bueno, voy a hacer una cosa más. Lo que voy a hacer es ponerle a este tabla que se llama country, clave primaria, que todavía no ni solamente países y todavía no definí sobre ningún campo cuál es la clave primaria. Voy a sobre code. Así que les voy a mostrar la sintaxis que debemos usar para poner una clave primaria. También es un alter table. Lo que tenemos que hacer es modificar. Tenemos la sintaxis, ven, alter table country, agregar primary key y indico sobre qué campo quiero que sea
primary key. Muy parecida a la sintaxis que usamos para las... Necesitamos definir sobre qué tabla vamos a hacer la modificación. El campo va a ser la primary key. Bien, entonces lo que voy a hacer es código, lo voy a copiar. Perdón, voy a venir a SQL, lo que tengo escrito. Y voy a poner mi código. Primary key. Perfecto. Hizo la consulta. Voy a ver la estructura un segundo. Entonces, lo que hicimos hasta ahora fue crear una tabla utilizando, bueno, creamos la base de datos, ejemplos. Dentro de la base de datos ejemplos, lo que hicimos es crear mediante código la tabla country. Después importamos los valores que yo tenía en un SQL. Posteriormente lo que hicimos fue poner como primary key campo código. Eso es lo que ahora. Vuelvo a mostrar entonces por un minuto la sintaxis de la creación de la tabla. Ahí está. Estoy creando la tabla country con estos campos. Los campos van desde acá. Creando acá el campo code, varchar 3, not null, default, vacío. Name, varchar 52, not null, default, vacío. Continent, num. Estos son los posibles valores que puede tomar el campo continent. Primero hay los posibles valores. Not null, default, Asia. El campo región, varchar 26, not null, default, vacío. Una tabla, perdón, con B, o sea, va a ser una tabla B. Dar esa característica para tener integridad referencial. No estábamos usando UTF-8 porque ya ve la tabla que la traje. Bien, una vez que tenemos la tabla, que la creamos, lo que hicimos fue importar datos desde un archivo SQL. Acá tengo este código, ven, insert into country, continent y región, y después los values, para todos los países. Poder importar todos estos datos. Dentro del MySQL, el PHP. Y después lo que hicimos fue y había el campo code como primary key.
Bueno, eso es lo que tenemos ahora. Ahora vamos a empezar a ver algunas consultas específicas adentro de... Bueno, vamos a ir al SQL y vamos a tirar un select. Dices que por defecto por defecto el PHP-MyAdmin lo va a numerar. Como podemos ver, chicos, nuestro primer país acá, Aruba. ¿Por qué es Aruba si está antes Afganistán y está antes Angola? Nombres que, que alfabéticamente, por nombre tendría que estar organizado de otra manera. Albania, Andorra. Fíjense que acá está Emiratos Árabes, que tendría que estar en la E. Bueno, porque en realidad nos está organizando nuestra tabla. En realidad la está ordenando por código. ¿Cómo podemos trabajar el ordenamiento, chicos, adentro de tabla? Para poder ver los registros de formas diferentes, de diferentes órdenes de la siguiente. Que queremos seleccionar por nombre, ¿eh? Así que vamos a hacer esto. Vamos a hacer un select. Recuerden que asterisco es el carácter comodín que me indica que voy a usar todos los campos. Country. Acá voy a poner un order by. Y a este order by yo le podría, perdón, name. A este order by yo le podría poner, si quiero que el orden sea ascendente o descendente. Si no pongo nada, es que estoy estableciendo ascendente. Pero podría también aclarar acá. O sea que lo que voy a hacer es ordenar esta lista, lista select, este listado que me va a dar de los países, lo podría ordenar lo voy a ordenar por name, forma ascendente en este caso. Ahora fíjense que el primer país que me aparece es Afganistán, después está Albania, Aruba no está al principio, ¿ven? Alemania, Andorra, Angola, Anguila, no conocía, Antártica, Antigua, más. Acá recién aparece Aruba, ¿eh? Que los estoy ordenando de forma alfabética. En realidad lo estoy ordenando por name, y como name es es un campo de texto, me lo va a ordenar en forma alfabética. Ahora, tipo de campo numérico, un int o algo por el estilo, o inclusive un float o un decimal, me lo ordenaría ascendente numéricamente. ¿Qué pasa si lo quiero en forma descendente? Bueno, um, by
Name. Descendente. Ese des significa que es descendente. Bien, antes no pusimos nada ahí y nos puso ascendente. Ahora les voy a mostrar cómo puedo ordenarlo si quiero que siga. Está ordenado en forma descendente, ¿ven? Se está ordenando de la Z a la A. Como es un tipo de texto, lo está ordenando en forma descendente. Sé que tenemos acá también regiones. Ahora lo voy a ordenar por región en forma ascendente. Select. By. Y acá le voy a poner que sea ascendente. Si no lo pusiera, igual lo haría ascendente, pero así les muestro cómo es. El código para cuando quiero forzarlo que sea ascendente. ASC, ascendente. Continuar. Bien, fíjense. Está poniendo primero lo de la región antártica, después Australia y Nueva Zelanda, repúblicas bálticas o los países bálticos, británicas, Canadá, ordenando por región en forma ascendente. Este 1 me indica acá sobre ese campo. La flechita hacia arriba me indica que es. Bien. Voy a ver ahora qué pasa si quisiera dos ordenamientos. Por ejemplo, si quisiera que me ordene por continente en forma ascendente y dentro del continente por regiones en forma descendente. Por ejemplo. Estamos hablando de dos ordenamientos, significa que se va a regir por el primer ordenamiento y dentro de ese primer ordenamiento va a ser el segundo ordenamiento. O sea que tiene que haber como una especie de posibilidad de que los datos tengan una integración. ¿Eh? Y los tienen porque, digamos, las regiones son regiones de estos continentes. ¿Eh? Así que podría ser tranquilamente un ordenamiento descendente en continentes y ascendente en regiones, por ejemplo. A ver, vamos. Ah, select disco from. Le voy a poner un order by.
continent. Coma. Haciendo dos ordenamientos. Primero dentro de los continentes en forma descendente y después en las regiones en forma ascendente. Entonces, voy a mostrar, miren. Ven que esos dos ordenamientos están separados por una coma. Si necesitara otro tercer ordenamiento, pondría dentro de esto del orden pi, pondría una coma y haría el tercer ordenamiento. Bueno, entonces, miren. Sudamérica ¿eh? Es el continente, el último continente en forma descendente a nivel nombre, ¿no? Bueno, justo todas las regiones se llaman exactamente igual. Pero fíjense acá, por ejemplo, en Oceanía, tenemos Australia y Nueva Zelanda y después Melanesia, una variante en el ascendente dentro del mismo continente. ¿Mm? Cuesta un poco mostrar todos los registros, pero entonces, fíjense qué pasa dentro de Oceanía. Tengo Nueva Zelanda, después Melanesia, después Micronesia, Polinesia. Volvamos un segundito al SQL, entonces vamos a ver ahí. Por código. Bien, chicos, eso es con respecto al ordenamiento. Vamos a ver ahora cómo podemos hacer para limitar la cantidad de registros que nos muestra una consola. Ver cómo utilizar la opción de límite. Entonces, si nosotros vemos ahora, por ejemplo, acá tenemos los tres primeros países que son Afganistán y Angola, y después siguen. Voy a ver solamente los primeros tres países. Entonces, vamos a utilizar para ver solamente los primeros tres, vamos a utilizar el limit.
select, eh, entonces que me va a mostrar los 3 primeros registros desde el primero. Hoy entonces con el limit lo que estoy haciendo es limitando la cantidad de registros que me va a mostrar la consulta. Select. El limit hace esa cantidad de registros a mostrar. Vamos a ver otra opción de limit. Bueno, fíjense que me muestra Anguila, Albania, Andorra, Antillas. Me muestra 5 registros a partir de la posición 3. Que de la tercera incluida empieza. Entonces, cuando nosotros usamos el limit anteriormente, limit 3, ya lo que estamos haciendo es pidiéndole que me muestre los 3 primeros registros a partir de la posición 0. Ahora le estoy pidiendo que me muestre 5 registros a partir de la posición. Al SQL y yo pongo acá limit 8,10, lo que estoy pidiendo es que muestre 10 registros a partir de la posición 8. Como está organizado ahora mi select, ¿está bien? Porque podría también tener otra organización en el sentido de, perdón, más que otra organización, otro orden. Entonces, acá, como está ordenado, que por defecto va a ser un ordenamiento code, me va a mostrar 10 registros a partir de la posición 8. Dos, 3, 4, 5, 6. De la posición 8, que es aparentemente. Pero fíjense, muchas veces tenemos que usar un ordenamiento con un límite. O sea, por ejemplo, a mí me gustaría que me muestre muestre 5 registros
de la posición 3, pero ordenado por name en forma descendente, por ejemplo. Entonces ahí tendría que hacer una combinación de los order con los limit. ¿Eh? Acá un select from country. Name. Limit. A partir de ordenar mi tabla, a partir de ordenar los registros de mi tabla country en forma descendente por el nombre, voy a tomar desde la posición 3 6 registros. Yemen, Western Sahara. Entonces ahí combinamos un order con un uso de un limit. ¿Eh? Orden es para ordenar los registros, limit es para limitar la cantidad de registros. Claro, en realidad. Entonces, volvamos un poquito al SQL y acá hay limit. Recuerden que el primer país era Afganistán, o sea, yo quiero que no me aparezca Afganistán. Entonces, estoy pidiendo 1. Ustedes me dirán, pero Afganistán no es la posición 1, en realidad es la posición 0. ¿Tá? Yo pusiera 0,5, sería exactamente igual que poner 5. O sea, que si pongo solamente el tamaño o la cantidad de registros que quiero ver, considera que quiero hacerlo desde la posición 0. Acá lo quiero hacer desde la posición 1 para que no me muestre Afganistán. Sigue. Bien, a ver si no. No dije qué campos, chicos. Todos los campos. Fíjense que acá tengo ordenado y que estoy dando para que no me muestre el primer registro que es Afganistán. Estoy limitando desde la posición 1
y por eso me muestra Albania. 5 registros. Bueno, vamos ahora a algunas otras opciones. Hasta ahora vimos la parte de ordenamiento y de límite. Ahora vamos a ver cómo utilizar la cláusula where con diferentes variantes lógicas. Nosotros comúnmente utilizamos where solamente un filtro, pero hay momentos en que necesito otras opciones. Por ejemplo, mire, yo quiero que me liste por ahora los países de África. Aquellos países cuyo continente sea África. Para hacer eso tengo que hacer select. Acá pongo un where. Lo que yo quiero es que me muestre aquellos cuyos continentes es África, así que voy a escribir acá. Comillas, pongo. Bien, lo que va a hacer entonces es mostrarme todos los países del continente. Me lo va a ordenar por código porque por defecto me lo ordena una, que aparte es la clave principal en forma. A ver, perfecto, ahí me está tirando 18 los países que pertenecen al continente África. También acá, chicos, podría ser un ordenamiento, podría ser un limit sumado a la condición where, qué sé yo. Por ahora dejémoslo así. Todo para que veamos todos los continentes. Con todos los países de África, todos los países cuyo continente es África. Acá, Argelia está acá abajo porque me lo está ordenando por, y acá tengo Egipto y Sudán, está medio en este sentido porque me lo está ordenando. ¿Cómo me lo está ordenando? Parece que por... Ah, tengo un ordenamiento por región, chicos. Un segundo ordenamiento por región. Bien, voy a pedir que me los ordene directamente por name. Me muestre los de África, cuyos continentes, pero ordenado por... Bueno, no sé, eso se lo dejo tarea a ustedes que... Bueno, ¿qué pasa, chicos, si yo quiero que me muestre los de África y los de Asia también? Dos variantes. SQL. Recuerden que estoy pidiendo la lista de todos los campos, países que quiero que sean el continente África o
del continente Asia. Así que lo voy a hacer de esta manera. Select. Mi cláusula where. Tengo solamente dos condiciones, no voy a usar paréntesis. A veces, para ordenar un poco las condiciones, es necesario usar paréntesis, pero bueno, por ahora. Pero es que mi continente África o a Asia. Entonces voy a poner acá por. Estamos hablando del O lógico. Pertenece aún al continente África. Acá lo que estoy poniendo adentro de mi consulta y de mi cláusula where, lo que estoy poniendo es una condición del tipo lógico. Punto o a otro. Asia. Perfecto. Entonces, como queremos los países que son de África o de Asia, estoy poniendo dentro de mi condición where dos condiciones. África o que sea de Asia. Estoy poniendo un OR porque lo que quiero es la unión de esos. En términos lógicos o desde el punto de vista de teoría de conjuntos. Quiero que me muestre los dos. Bien. ¿Qué otra alternativa tengo acá a nivel lógico? Podría tener AND. Bueno, ahí les voy a mostrar un poquito más adelante cómo. Fíjense que acá me está mostrando la lista de países. Código. Bien. Ahora, fíjense. Me gustaría tener la lista de países que son de África y cuya región es África Central, que acá bueno, entonces le estoy pidiendo que sea de una condición de que el continente sea África y de que la región sea África Central. Entonces ahí tengo que hacer este tipo de cosas. Poner también una cláusula where, dos condiciones, que el continente sea África y que la región sea África Central. ¿Cómo lo pongo esto, chicos? Así. Continente
poniendo comillas porque lo que estamos poniendo acá dentro del... Bien, yo quiero que el continente sea África y la región sea África Central. Así que acá, en vez de poner un OR, voy a poner el I lógico. ¿Eh? ¿Salió? Estamos acá, chicos, poniendo AND, porque yo pido que las dos condiciones se cumplan simultáneamente. Mientras que antes pusimos un OR para que se pueda cumplir una condición u otra. Medio vacío. Me parece que ese central... Ah, porque puse central, quizá. Puse con M central en vez de con N. Ahora la corrijo, ¿eh? A, N. Bueno. Otra cosa, bueno, si no existe ninguno de esta región, no me va a mostrar el resto de los de África, pues lo estoy pidiendo que las condiciones, estoy pidiendo las condiciones a través de un AND, o sea que tiene que cumplir. Son 8, 8. Y estas son las que cumplen dos condiciones, que sea del continente África y de la región central África. Entonces, ahí adentro del where nosotros podemos estar mirando a través de lógicas, podemos combinar condiciones, ¿eh? Podemos utilizar más de una condición. Lo estamos combinando a través de elementos, ¿verdad? El AND y el OR. Chicos, pero podría pasar que yo tenga que hacer lo que tengas en textos o fechas, perdón, números o fechas, en cuyos casos voy a poder utilizar expresiones matemáticas, como ser mayor que, menor que, igual que. También podría utilizar algún tipo de expresión matemática con las fechas. Fecha menor que tal fecha. Ya vamos a ver con las fechas. Vemos, por ejemplo, con los días de independencia. Bueno, estamos hasta acá, entonces estamos usando ahí dos combinaciones lógicas adentro de él. También podría pasar, chicos, que yo quiera que me muestre todos los países que no son de África. ¿Eh? En este caso, lo que yo tendría que hacer es esto. Quiero que me muestre todos los países cuyo continente no sea África.
Quiero que no sean de África, o sea que lo que tengo que poner es que sea distinto de África. Eso, signo de exclamación igual. Eso es la negación de la igualdad. Eso significa diferente. ¿Mm? A lo que quiero que sea diferente. En este caso, lo que me daría esta consulta son todos los países. No es África. Continúo. A ver cómo me fue. Perfecto. Me muestra de Norteamérica, de Asia, Europa, Sudamérica, Oceanía, Antártida. Bien, chicos, ahora, si yo quisiera buscar específicamente país, que tendría que saber es el nombre exacto de ese país. Entonces, lo que tendría que hacer en mi cláusula SQL, vamos a ver que me arroja me pero para eso tengo que saber el nombre exacto y muchas veces lo que va a pasar es que los nombres los tengo que buscar por aproximación o algo por el estilo. Mire, select asterisco from country y fíjense, nombre de país, territorio francés es del sur. Islas Navidad. Si yo la busco por Navidad, no me va a dar nada, porque estoy haciendo es una búsqueda exacta. La Fiji Islands. Fíjese que si los busco por Fiji, no me va a dar nada. Tengo que, porque lo que yo estoy comparando son un texto que tiene que estar escrito exactamente igual. Observen, miren. Luego acá, select. Ah, lo que estoy haciendo es tratando de encontrar dentro de la tabla países aquellos registros cuyo
nombre sea exactamente igual a Fiji. Pasar ahí. Da vacío porque hay un país que se llama Fiji Island, pero no se llama. Yo acá lo estoy comparando con el texto exactamente igual a Fiji. Entonces, nada, esta búsqueda exacta en algunos casos no me va a servir. Voy a tener que hacer una búsqueda aproximada. Voy a tener que buscar dentro de el nombre de un país que aparezca en algún lugar Fiji, pero sin que sea exactamente igual a Fiji. Para esa búsqueda aproximada no podemos utilizar el name igual. Vamos a utilizar otras sentencias, que es el name like. Eso acá en vez de poner un igual y lo que quiero comparar con Fiji, por ejemplo, voy a poner... Estoy buscando algo que contenga un texto. ¿Mm? Voy a poner esto, chicos. Voy a poner... Ya. Signo de porcentaje. Voy a poner otro signo de porcentaje. Entonces, chicos, estos signos de porcentaje, acá en nuestra like, signo de porcentaje es un carácter comodín, porque yo no me acuerdo si hay cosas antes de Fiji, y hay algo antes de Fiji, ese carácter comodín lo reemplaza. O sea, lo que estoy poniendo ahí con el porcentaje, le estoy diciendo que no importa lo que haya antes de Fiji, hace por ese carácter comodín. Y tampoco sé si después de Fiji hay algo más, o sea que por eso le pongo un carácter comodín después. Entonces estoy buscando Fiji adentro de un texto, y como lo estoy buscando dentro de un texto y sé que no es exactamente igual a Fiji ningún name, tengo que usar un like. Y como no sé si hay algo antes de Fiji, o este carácter comodín, que es el signo de porcentajes. Y como no me acuerdo si hay algo después de Fiji, también pongo este carácter comodín. Variantes, pero name like. No puedo hacer un igual y poner caracteres comodín. No puedo, si pongo un like y pongo solamente un texto fijo, es lo mismo que usar un igual. Así que el uso de los caracteres comodín, esos que ponemos ahí, acá me encontró, ¿ven? Fiji Island. Es la única que tiene Fiji adentro de su contenido.
Estoy buscando mediante esta sintaxis. También podría usar el like para hacer cosas como esta, miren. Yo quiero seleccionar todos los países que empiezan con la letra Z. Name. No puedo poner un igual porque ningún nombre del país es igual, exactamente igual a Z. No hay ningún país que se llame Z. Yo lo que quiero es que empiecen con Z. Entonces, lo que buscar es una cadena adentro de otra cadena. ¿Y acá voy a poner, miren esto? Voy a poner el signo, voy a poner la comilla, voy a poner la Z. Y después voy a poner el carácter comodín. ¿Por qué lo hago así, chicos? Porque yo quiero que comience necesariamente con Z y que lo que siga a continuación sea cualquier cosa. No estoy buscando países que tengan adentro la letra Z, porque si yo buscara que tengan adentro la letra Z, me traería, por ejemplo, a Venezuela, que tiene la letra Z. Solo los que comienzan con Z. Y por eso no puse un carácter comodín antes de la Z. Lo pongo después. Luego, ahí tengo los dos países. Si quisiera, también podría utilizarlo para ver qué países terminan con determinada... Por ejemplo, yo quiero saber qué países terminan con la select. Quiero saber qué países terminan con la Y, así que no voy a poner acá un igual, sino que voy a poner carácter comodín, cierro las comillas. Quiero que me muestre aquellos países que van a terminar con Y. No importa que haya antes. ¿Eh? Llega este país. Entonces, estas búsquedas, poder, búsquedas mediante like, las puedo hacer obviamente sobre cualquier campo. ¿Tá? Obviamente el like va a ser para campos de texto porque lo que hace el like es buscar string dentro de string. ¿Eh? Bien. Y tengo que tener eh, cuidado con los usos de los caracteres comodín.
Pues, o antes o después. Bueno, entonces, cosas que vimos hoy que tenemos que repasar. Código, base de datos, como poner una clave primaria mediante código. Y después vimos una serie de selects en las que utilizamos la opción de orden, la opción de limit, cláusulas where combinadas, or y el and. Finalmente, cómo hacer una búsqueda like dentro de un campo texto. Bueno, les voy a pasar entonces para que podamos continuar. ¿Mm? ¿Alguien tiene alguna consulta o duda por ahora? A ver. Perdón, ¿en algún momento me perdí, chicos? ¿Vieron todo lo que fui haciendo o se perdieron? ¿Eh? Chicos, entonces lo que voy a hacer es mandarles este archivo de los países. Ustedes van a tener que crear en sus computadoras una base de datos y código la tabla específica. Le mando estos archivos, ustedes lo importan, le mando ahora al mail, ustedes lo importan y hacen el trabajo práctico que les voy a pedir, que básicamente son una serie de selects con limits, combinando cláusulas where, or, and y todo lo que fuimos viendo hoy. Así lo van viendo en juego. Próxima clase vamos a ver cómo utilizar también estas cláusulas para hacer algunos updates y algunas opciones. Y vamos a traer otra tabla, chicos, un poco más grande, ver algunas cosas más. Vamos a poder hacer algunas cláusulas where sobre campos que son numéricos o fechas. O más eso. Bueno, creo que por hoy es suficiente, no quiero llenarles mucho. Comentar que todavía no tengo el apunte, supongo que lo voy a traer para mañana ya. Voy a enviar